Ya, primeramente tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy con el tema de funciones. Ya, primeramente vamos a anotar lo que es una función, vamos a verificar y vamos también a conocer el tipo de funciones que existen. Ya, y también vamos a aprender lo que son unos ejercicios, ¿ok? Mientras, de todas formas, vamos a ir aceptando a los muchachos. Bueno, primeramente el concepto de funciones parte ya de lo siguiente. Dado primeramente una definición cualquiera, una definición formal o informal, una función técnicamente, o sea, denotada como f de x, ya, de a en b, o sea, ¿qué es a y qué es b? Directamente a son los intervalos que van a estar yéndose que van a estar yéndose en una recta real o en un plano cartesiano, ya, de a en b, perdón, ya, de a en b es una regla, ya, es una regla que asigna cada elemento x, un elemento x denotado claramente de esta partecita encontrada aquí, ¿cierto? De esa x, ya, de un conjunto A, un conjunto A cualquiera también exactamente llamado f de x en un elemento B. Esta es una definición, pues obviamente hay bastantes definiciones para esto, ¿ya? Y nosotros tenemos que notar lo siguiente. O sea, asimilando por ejemplo una función como máquina, ya, o sea, en este caso digamos introduciendo valores, tal vez a una función f de x, ya, a esta x encontrada acá, vamos a asignarle cualquier valor a esta función llevada aquí, cualquier valor, ya. O sea, si nosotros digamos llevamos a este valor de acá, técnicamente esto de acá va a estar igualado a cada x encontrada. O sea, técnicamente si f de x está denotada como cualquier cosa, tal vez un x cuadrado más x, supónganse, a cada x correspondiente obviamente, ya, esta función de acá, si por ejemplo asignamos un valor a cualquiera, entonces f de a va a estar denotado a cada x encontrada. O sea, cada valor de x entonces que esté aquí, cada x, ya, o sea, si ponen una constante cualquiera, eso no va a estar, ¿cierto? Así que cada denotación acá técnicamente sería lo siguiente: a al cuadrado más a más 1. O sea, a cada valor ya que se le asigne a x, simplemente va a cambiar en toda la función encontrada en x. ¿Ok? Entonces, considerando eso, podemos asimilar lo siguiente, ¿no? Dado digamos una función como máquina, ya vamos a hacer un dibujito para poder expresarlo mucho mejor. O sea, a ver, aquí digamos, introduciendo aquí un valor de x cualquiera, aquí va a dar un x cualquiera, ya, y va a estar asimilado acá procesando tal vez aquí una función f, ya, y va a tener lo que es una salida. Esta salida, a ver, la vamos a expresar este valor ahí, y ahí, o sea, y esto de acá que va a salir a todo x que llamemos cualquier cosa, va a estar aquí en f de x. ¿Qué va a salir? Va a salir lo que es f de x, ya. Esa f de x también por notación de Euler puede notarse como y, ya. O sea, si ustedes acá introducen lo que es un valor a, ¿qué va a salir acá? Va a ser en cada f de x va a salir f de a. Ya, lo mismo va a suceder con un número. Si es f de 1, lo mismo va a ser entonces f de 1 en cada valor correspondiente. ¿Ya? Ahora, para evitar en este caso vamos a conocer algunas funciones, ¿ya? Primeramente, en este caso vamos a poner acá tipos de funciones. Los tipos de funciones son las siguientes. En primer lugar vamos a anotar el inciso A como funciones algebraicas. Las funciones algebraicas, técnicamente voy a mostrarles solamente el modelo, ¿ya? Dado una f de x cualquiera,
técnicamente es una a sub 0, perdón, a sub n en este caso, perdón, por x elevado a la n, más menos a n menos 1 elevado a la x n menos 1, más menos, y esto puede seguir técnicamente a que se vuelva a sub 0 y x elevado a la x sub 0, ¿ya? ¿Por qué a sub 0? ¿Por qué x elevado a sub 0? ¿Por qué n? ¿Por qué n menos 1? Todo eso nos preguntamos, ¿no? Primeramente, n mayormente pertenece a los números naturales. ¿Los números naturales cuáles son? Directamente sería el 0, 1, 2, 3, 4, hasta el más infinito, ¿ya? Esos serían los números naturales, ¿no? Ahora, si nosotros acá consideramos desde x elevado a la n, técnicamente n es el mayor grado que va a tener lo que es esta función, ¿ya? Y si nosotros, digamos, le estamos elevando a n menos 1, o sea, un coeficiente cualquiera, o puede ser el mismo también, ¿no? Pero acá en x sí o sí va a alterarse. ¿Cómo va a alterarse? O sea, vamos a ordenarlo, ¿ya? De un valor donde tenga técnicamente desde el mayor hasta el menor, ¿ya? O sea, si está elevado al cubo, ya, yo voy a poner en el otro lado al cuadrado. Le voy a poner lo que es a la 1 hasta llegar a 0. ¿Por qué x elevado a sub 0? Dado una propiedad por potenciación, ya, potenciación lo vamos a colocar acá. Ya dado una propiedad de potenciación, decimos de que todo número elevado a exponente 0 es igual a 1, tal que a tiene que ser distinto de 0, ¿ya? O sea, 0 elevado a 0 no es 1. Sí o sí tiene que ser cualquier número excepto el 0, ¿ya? Esto es por propiedad de potenciación. O sea, si nosotros acá decimos, digamos, técnicamente va a llevar un coeficiente de cualquiera. Vamos a tomar aquí como un ejemplo. El ejemplo en esta situación podemos decir la misma que notamos arribita, ¿no? Puede ser en este caso y es igual a f de x es igual a x al cuadrado más x más 1. Esta es una función algebraica, ¿ya? Y para calcular lo que es su dominio, dado primeramente que el dominio es el conjunto de las primeras componentes o el conjunto de las y, ¿ya? Aquí el dominio de esta función, o sea, el dominio de f de x, siempre va a pertenecer a los números reales, ¿ya? Siempre. ¿Ok? Ahora, vamos ahora con el inciso B. Lo que ahora viene se le llama funciones racionales. Yo simplemente le voy a colocar lo que es el modelito, y a ustedes ya si quieren le buscan una definición o algo por el estilo, ¿no? El modelo de funciones racionales es que si yo tengo una función y igualada a una función fx, esto aquí es por notación de Euler por si acaso, ¿ya? Una función que tenga un numerador y un denominador. Una función como numerador p de x y otra función como denominador q de x. ¿Qué es p de x y qué es q de x? Estas son funciones arbitrarias, dado que puede ser funciones racionales, funciones irracionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros aquí asimilamos lo que es esto, ya podemos decir que el dominio de esta función, ya, aquí lo vamos a escribir con verde, el dominio de esta función también va a pertenecer a los números reales, tal que este denominador q de x sea distinto de 0. ¿Ya? Sea simplemente distinto de 0. Esa sería la restricción del dominio, ¿ya? Entonces, ahora vamos, para que le entendamos un poco mejor, vamos a ir con un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, nos pide calcular el dominio de esta función 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Ya? Primeramente nos preguntamos, ¿no? Bueno, esta es una función racional, ¿por qué? Porque tiene un numerador y un denominador. Entonces, ¿qué nos hacemos aquí la pregunta? El numerador no tiene que ser específicamente un p de x, ya puede ser también una constante arbitraria cualquiera. Pero si nosotros tenemos una función en el denominador, tenemos que preguntarnos, bueno, yo quiero calcular el dominio de esta función. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que el dominio de f de x va a pertenecer a los reales, tal que esta q de x, pero esta q de x ¿cuál es? Es específicamente el denominador, ¿ya? Entonces, para poder asimilar eso, ¿qué decimos? ¿Cuánto vale el denominador en este caso? X al cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces va a ser x al cuadrado menos 1 distinto de 0, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos acá? Esto aquí obviamente tiene que estar despejado, ¿no? Así que despejamos x. Aquí, x al cuadrado distinto de 1. Sacamos raíz a ambos lados, ¿cierto? Acá la definición del valor absoluto tiene que ser raíz de 1, ¿cuánto es? 1. Entonces, para aquí hay dos casos. El inciso A
tiene que ser x va a ser distinto de 1, ¿ya? Y el inciso B, menos x va a ser distinto de 1. Esto ya se encuentra despejado, por lo tanto va a ser x distinto de 1. Aquí hacemos miembro a miembro por menos 1. Y entonces, menos por menos va a ser más x distinto de menos 1. Y ahí acabaría. Ahí simplemente sería entonces, decimos, ¿no? El dominio de f de x pertenece a los reales tal que x sea distinto de menos 1 y x sea distinto de 1. Y ese sería su dominio. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Respecto acá. Bueno, esto sería el dominio analíticamente. Ahora, para calcular un dominio, gráficamente, obviamente, ¿no? Tenemos que trazar lo que son rectas reales. Esas rectas reales van a componer específicamente en el plano de las X, ¿ya? A cada restricción que nosotros pongamos, ¿no? Por ejemplo, aquí X tiene que ser distinto de 1, ¿ya? Este distinto simplemente me indica de que van a ser todos los números excepto este número de aquí, ¿ya? O sea, yo voy a poder poner lo que es el 8, el 10, el menos 5, el menos pi, el número de Euler, etcétera, etcétera, excepto el 1, ¿ya? Entonces, yo en la recta real lo que voy a hacer es graficar una recta real desde el menos infinito, ubicando el 0 y también ubicando el más infinito, ¿ya? Entonces, decimos, ¿no? Ubicamos el menos 1 y también ubicamos el x distinto de menos 1, ¿ya? Decimos acá, ¿no? Por ejemplo, acá va a estar el menos 1 y aquí va a estar el 1. Cuando es círculo sin rellenar, ¿qué me indica? Me indica de que solamente yo tengo que graficar todos los reales excepto ese 1, ¿ya? Todito esto de aquí solamente yo tengo que graficarlo, ¿ya? Excepto esos números. Eso me indica lo que es el círculo sin rellenar, ¿ya? Lo que es el círculo sin rellenar, que me indica que estos números no van a ser admitidos, lo que es el menos 1 y también el 1, ¿ok? Bueno, vamos a ir ahora con funciones irracionales, ¿ya? Inciso C. Una función irracional tiene este estilo. Dado que y va a estar igualado tal vez a una f de x, esto acá va a estar igualado a una raíz ya de exponente n de una función cualquiera. Esta función cualquiera puede ser lo que es p de x, ¿ya? Ahora, existen dos casos para este. Primer caso es que si n es par. Cuando n es par, primeramente tenemos que decir que entonces el dominio de la función f de x va a pertenecer a los números reales, tal que esa p de x encontrada aquí tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque técnicamente no existe un número raíces de números negativos, ¿no? O sea, existen claramente en los números complejos. O sea, esto aquí pertenece a los números complejos. Y como nosotros solamente estamos calculando o estamos estudiando lo que son los números reales, ya, por lo tanto no tomamos en cuenta esto, ¿no? Ya que este raíz de menos 1 puede ser igual que el número i imaginario, ¿ya? Ahora, para el segundo caso es cuando n es impar. Si n es impar, entonces el dominio de la función f de x simplemente va a pertenecer a los reales, sin ninguna restricción, ¿ya? Ahora, si nosotros acá nos decimos, ¿no? Y nos planteamos esto, podemos irnos con un ejemplo. Ok, este ejemplo podemos ver si, no sé, la raíz, la misma función de acá, la misma función de aquí. Esta misma función para todito la vamos a ocupar, a ver, ¿ya? Podemos decir entonces esta misma partecita acá la vamos a copiar para poder resolverla en caso que tenga alguna, ¿cómo se llama? Sea diferente, ¿ya?
Porque aquí, mire, está incluido solamente los distintos, ¿no? Pero vamos a ver si sale lo mismo cuando lo hagamos de la siguiente manera. A la raíz de x al cuadrado menos 1. Ahí está. Ahora, me pide calcular el dominio de esa función. Yo no lo conozco, por lo tanto debo decir lo siguiente, ¿no? Como una función racional de exponente n, donde n es par, ya que se sobreentiende acá que si no hay ningún número aquí, simplemente eso sería un 2, ¿ya? Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? El dominio de la función f de x va a pertenecer a los números reales, tal que este argumento encontrado dentro de la raíz sea distinto de 0. Cualquier cosa puede haber ahí, por si acaso, cualquier cosa. Entonces decimos de que x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0, ¿ya? Entonces despejamos x en esta situación, ¿no? Decimos lo siguiente: x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual a 0, ¿ya? Entonces acá va a ser x al cuadrado mayor o igual a 1, ¿ya? Vamos a hacer raíces en todos lados, ¿ya? Y decimos entonces aquí de que x al cuadrado mayor o igual a 1. Esta aquí es la definición de valor absoluto, entonces decimos que va a ser el valor absoluto de x mayor o igual a 1. Raíz de 1 es 1, ¿ya? Entonces, en este caso va a haber dos casos, ¿no? Inciso A, de que x sea mayor o igual a 1, ¿ya? Y el inciso B, de que menos x sea mayor o igual a 1, ¿ya? Esto está simplemente despejado, así que decimos de que x va a ser mayor o igual a 1. Aquí podemos hacer miembro por menos 1, ¿ya? Aquí menos por menos, simplemente más x. Cuando nosotros multiplicamos por menos 1 a una desigualdad, la desigualdad cambia de sentido, ¿ya? Entonces, si esto aquí es mayor, aquí simplemente va a ser menor o igual. Aquí existe un símbolo más por menos, menos 1. Por lo tanto, esto simplemente sería x menor o igual a menos 1, ¿ya? Así que trazamos ahora, esto sería en este caso esto aquí en este caso sería, esto acá sería simplemente lo que es el dominio, ¿ya? Entonces, asimilando esto, como ya la tenemos despejada lo que es la x, decimos entonces que el dominio de la función f de x va a pertenecer a los números reales, tal que x va a ser mayor o igual a menos 1 y de que x va a ser menor o igual a menos 1, ¿ya? Esto acá puede notarse de la siguiente manera: de que menos 1 sea menor o igual a x y x sea menor o igual a 1. Más 1 y menos 1. Ahí, ya ahí está. ¿Ok? Entonces, esto de acá podemos graficarlo también, ¿no? Podemos decir en una recta real, vamos a hacerlo aquí. Si x es mayor o igual a 1, ¿ya? Y de que x es menor o igual a menos 1. Graficamos una recta real en este caso, ¿ya? Desde menos infinito, ¿ya? Aquí ubicamos el menos 1, aquí está el 0 y aquí está el 1. Y después aquí está el más infinito. Cuando es menor o igual, chicos, primeramente ubicamos el punto. Ubicamos el punto aquí y también lo ubicamos aquí. Si es menor o igual, o sea, cuando hablamos de igual está incluyendo el número. Por lo tanto, entonces podemos decir que este va a ser círculo rellenado. Y esto también va a ser círculo rellenado, ¿ya? Y solamente como en este caso es mayor o igual, entonces aquí va a ser simplemente mayor o igual. Aquí. ¿Ya? Y como el otro es menor o igual, entonces va a ser desde aquí. Ahí. ¿Ya? Así que simplemente eso sería lo que es su ¿no? Y en notaciones de intervalo podemos decir lo siguiente: de que x va a pertenecer desde menos infinito, menos 1, unión 1, más infinito. O sea, estos valores acá no puedo admitirlo. ¿Por qué? Dado que simplemente acá nosotros tenemos lo que es esta función, ¿cierto? De x cuadrado menos 1, ¿ya? Si simplemente ponemos el 0, o sea, raíz de 0 al cuadrado menos 1, técnicamente va a la raíz de menos 1, ¿ya? Y esto no existe en los campos de los reales, como ya le había dicho anteriormente, ¿ya?
Es solamente que por eso solamente se admite valores desde menos 1, o sea, desde menos infinito hasta menos 1, y desde el 1 hasta el más infinito. O sea, pueden poner el 2, el 4, el 6, lo mismo que con el menos 2, menos 4, menos 6, ¿ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? Eso, lo último que hiciste, lo puedes poner como corresponde, abierto, cerrado. Ah, pucha, eh, sí, sí, me olvidé. Aquí esto que está acá es incluido. Esto acá es incluido. Obviamente, o sea, hay muchas notaciones, ¿no? Yo lo pongo en este caso la notación de paréntesis, ¿ya? Así que obviamente existe otros docentes que lo ponen de esta manera, ¿no? Que está, este aquí sería abierto, desde menos infinito, coma 1, cerrado. Unión, cerrado, 1, más infinito, abierto, ¿ya? Puede notarlo así, también puede denotarlo así. Estas aquí son válidas. Ya, esto acá es para el ingeniero Miranda y supongo que esta aquí va a ser para el grupo SH. Ya, puede ser la esta. Así que, por lo tanto, podemos decir eso, ¿no? ¿Respondí tu pregunta por si acaso? Sí, sí, está bien, eso quería ver. Si era abierto, cerrado, no sé qué. Sí, sí, sí. Cuando es incluido, es cerrado. ¿Ya? Obviamente el infinito sí o sí va a ser abierto. Sí o sí, porque el infinito no es un número, es un concepto. ¿Ya? Entonces, podemos decir así, ¿ya? Vamos ahora con el inciso. ¿Cuál era? El inciso D, si no me equivoco. A ver, sí, el inciso D. El inciso D serían las funciones logarítmicas, ¿ya? Funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas tienen este estilo. Dado que y es igual a una función f de x igual al logaritmo en base p de x o q de x. O también puede ser de que f de x sea igual simplemente al logaritmo de p de x. Ya, ¿qué es p de x y qué es q de x? Ya lo había dicho. Simplemente son funciones arbitrarias, funciones cualquiera. ¿Ok? Bueno, existe esta acá es el primer caso y esta acá es el segundo caso. ¿Ya? Para el segundo caso vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos primero a seleccionar esto y decir esto un poco más abajo, ahí. Para el primer caso, ya técnicamente es que como está demostrado, perdón, como está mostrado aquí, logaritmo en base de una función cualquiera, de un argumento cualquiera, esta base encontrada acá va a tener como restricción la siguiente, ¿ya? Va a ser entonces que el dominio de una función de f de x va a pertenecer a los reales, tal que esta p de x encontrada aquí, ya, va a ser mayor a 0 y esa p de x va a ser distinto de 1, ¿ya? Eso sería como una restricción en el dominio, ¿ya? Ahora, en el segundo caso, simplemente ustedes tienen un logaritmo neperiano. Es como estuviera diciendo en base de una constante cualquiera, ya que no se olviden que el logaritmo neperiano de una función, bueno, vamos a poner a q de x para que se denote así, ¿ya? De que esta q de x, ¿ya? Este logaritmo está sin base, ¿cierto? Pero no es exactamente así, sino que el logaritmo neperiano se consiste de esta notación: logaritmo en base e, ¿ya? Esto se le llama lo que es el logaritmo neperiano. ¿Por qué? Porque tiene en base al número e, el número de Euler, que si no me equivoco es 2,71, bla bla bla, ¿no? O sea, hasta el infinito, un número irracional. Entonces, para este caso, aquí lo vamos a poner q de x, ¿ya? Q de x, ¿ya? Para en este caso, simplemente la restricción del dominio, ¿ya? Directamente el dominio de una función f de x, de una función en este caso q de x, esto me equivoqué, de dominio de q de x siempre va a pertenecer a los reales, tal que esta q de x de acá sea mayor a 0, ¿ya? Lo mismo acá, p de x y p de x en este caso, p de x mayor a 0, p de x distinto de 1 y también q de x sea mayor a 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existe logaritmo natural, ¿ya? No existe un logaritmo natural. No existe también números negativos, ¿ya?
A ver, así que ¿cómo sería? Esto acá es f de x. Ahora, vamos a ir con un ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer este mismo ejercicio encontrado aquí. Ya, lo mismo, vamos a ver qué más no. Bueno, vamos a cambiar un poco igual, ¿no? Creo que alguien está activado su micrófono. Fíjense. Uno fácil y uno complejo así de ejercicio. Ya, vamos a hacer un ejercicio complejo ahorita ya. Vamos, voy a buscar uno. Tengo aquí un ejercicio complejo. Oye, ¿ahora se vio el mensaje que llegó ahorita? Que mandaron a la mierda a uno. Sí. Ajá. GG, no. Aquí no está, creo, su práctico. A ver, vamos a ver ahorita el otro. Ya, aquí está. Una función logaritmo de este estilo. Ahí está. Bueno, vamos a ver aquí como ejemplo. Ya. Una vez del ejemplo sería logaritmo en base x, ya, de x menos 1, x más 1, perdón, y x menos 2. Ahí está. Es más o menos complejo, ya más o menos. De igual todas formas vamos a realizarlo. ¿Ok? Bueno, primeramente esto, para poder hallar lo que es el dominio de esta función, debo fijarme específicamente lo que hemos aprendido ahorita, ¿no? Clasificar. Esto que está aquí, ¿qué significa? Ese es, directamente sería una P de X, perdón, Q de X, Q de X. Para que no se chipen, ya, Q de X cualquiera. ¿Ya? Y esta que está aquí es una función P de X cualquiera. Bueno, para hacerlo más menos complejo, vamos a hacer simplemente logaritmos, ¿ya? Así, para que sobreentienda. Ahora entonces, tenemos aquí directamente, me piden calcular el dominio de esa función, ¿ya? Así que yo tengo que clasificar. ¿Qué tengo que decir? Que P de X, ¿ya? ¿Qué había dicho? Bueno, antes es igual a y, aquí número 1, ¿no? Ya. ¿Qué he dicho yo? Que el dominio de la función f de x va a pertenecer a los números reales, tal que p de x ya sea mayor a 0 y p de x sea distinto de 1 y que q de x sea mayor a 0. Simplemente eso habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué era p de x? Es x. Vamos con la primera restricción. P de x, ya, que tiene que ser mayor a 0. ¿Cuánto es P de x? Es x, ¿cierto? Así que simplemente en vez de P de x vamos a poner lo que es x. Como x ya está despejada, lo dejamos así, ¿ya? Ahora vamos con la segunda restricción. La segunda restricción, ¿qué me indica? Me indica lo siguiente, ¿no? De que x tiene que ser distinto de 1, ¿ya? Y acá lo mismo. De que la tercera restricción, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser x más 1, ¿ya? Sobre x menos 2. ¿A qué tiene que ser igual? A mayor a 0. Ok, aquí sí o sí lo hay que despejar lo que es una x, ¿cierto? Entonces acá decimos, bueno, en sí, en este caso tenemos que despejar y podemos decir lo siguiente, ¿no? De que x más 1 va a ser a 0 por este que está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando, va a ser x menos 2, ¿cierto? Ahora, 0 por x menos 2, ¿cuánto es? Simplemente 0. Así que x más 1 va a ser mayor a 0. ¿Y x a qué va a ser igual? Mayor a menos 1. ¿Ya? Pero acá, chicos, no sé, hasta ahorita escuché un comentario, algo por el estilo de qué más me faltaba. ¿Alguien haberse ha dado cuenta qué falta aquí? ¿Alguien se da cuenta qué función es esta? ¿Racional? Exactamente, una función racional de este estilo, de f de x es igual a p de x sobre q de x. ¿Tiene una restricción o no tiene restricción esto?
La parte de abajo no tiene que ser 0. Muy bien, entonces, ¿qué más falta aquí? Ya habíamos dicho de que esta p de x tiene que ser mayor a 0, tiene que ser distinto de 1. Ahora, la tercera restricción es que el argumento del logaritmo también tiene que ser todo mayor a 0, pero no estábamos olvidando otra cosa. No estábamos olvidando de la cuarta restricción, que es el denominador distinto de 0. ¿Y cuál es el denominador? X menos 2 tiene que ser distinto de 0. Y acá simplemente, ¿qué tiene que ser? X distinto de 2. ¿Ya? Ahora, al poder graficar esto, necesitamos graficar todo esto. ¿Para qué? Para encontrar en este caso de dónde, qué valores van a ser admitidos. ¿Ya? Así que graficamos. La primera restricción, aquí está. Aquí colocamos lo que es el 0, desde el menos infinito, y acá el más infinito. Como me indica aquí x mayores a 0, ¿qué es ese mayor? Directamente es un círculo así, sin rellenar. Y solamente va a admitir los valores positivos, o sea, los valores que estén a la derecha del número que esté aquí. En este caso es 0, ¿cierto? Así que va a ser los valores mayores a 0. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué me sigue? La segunda restricción. Vamos a hacerlo un poco más abajo para ver. A ver ahí. Un poco ahí, ya. Entonces, aquí ponemos, está aquí el 0, ¿cierto? Está el menos infinito, está el 0, aquí vamos a poner lo que es el 1, ¿ya? Y aquí está el más infinito. Ahora, ¿qué nos indica? Todos los números excepto el 1, absolutamente todos los números excepto el 1, ¿ya? Entonces va lo mismo, ¿no? Ponemos acá el 1, por si acaso Miranda no sé por qué lo hace, pero lo hace, ¿ya? Simplemente él lo pone aquí, ahí lo pone, ¿ya? A mí no me gusta ponerlo ahí por estética, bueno, porque se ve mejor así, ¿no? Pero ustedes, los del Z3, háganlo así sí o sí, para que no les ponga mal el docente, ¿ya? Entonces, sería así, y simplemente toditos los números reales, excepto el 1. Ahí y ahí. Ya. Ahora, ¿qué más nos sigue? Nos sigue el x mayor a menos 1. ¿Ya? Ahí. Entonces lo graficamos. Está desde el menos infinito. Está el 0. Vamos a ubicar el menos 1 aquí. Y también vamos a ubicar el más infinito. Lo graficamos igual. ¿Cómo es mayor a menos 1? O sea, cuando hablamos de mayor, simplemente es hacia la derecha. Y hacemos así. Y ahora, ¿qué nos falta? La cuarta restricción. ¿Cuál es esa cuarta restricción? De que x tiene que ser distinto de 2. Cuando x es distinto de 2, ¿qué me dice? Todos los números excepto el 2. ¿Ya? Así que sería de la siguiente manera. De menos infinito está el 0, aquí está el 1 y aquí está el 2. Y el más infinito. Ahora, todos los números excepto el 2. Ahora, la respuesta a esto, ya uno lo pueden calcular de forma analítica, como aquí ya estaba mostrado todo, ¿ya? O también podemos calcularlo de forma gráfica. Esta aquí es la forma gráfica. La forma gráfica tiende a esto. ¿Qué significa esto? Es que nosotros tracemos puntos ya desde un ¿cómo se llama? Desde un punto hasta otro, ¿ya? Y hagamos líneas segmentadas. Esas líneas segmentadas, ¿qué se van a significar? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Primeramente, desde el menos infinito hasta el punto más cercano. ¿Cuál es el punto más cercano? Menos 1. Y lo graficamos así. Y nos hacemos las preguntas, ¿ya? Primeramente, si en una no se repite, ya no tenemos que considerarlo, siempre y cuando el dominio ya de una función cualquiera, en este caso de x restricciones, bueno, de n restricciones, donde n es el número de restricciones técnicamente, o sea, el dominio de esa función obviamente va a aparecer reales, obviamente, ¿no?
Pero también, si nosotros tenemos restricciones, va a ser el dominio 1, intersección, dominio 2, intersección, dominio 3, intersección, dominio 4. ¿Qué es esa intersección? Esa intersección es donde en la recta real sí o sí se repita. ¿Ya? Sí o sí se repita. Entonces, al haciendo lo que en este caso líneas segmentadas, me pregunto, desde el menos infinito hasta el 1, ¿aquí en este caso se repite? No. Desde el menos infinito hasta este 1, ¿se repite? Sí. De aquí a acá, ¿se repite? No. Y de aquí a acá, ¿se repite? Sí. Pero ahora, chicos, basta que con una no se repita, entonces no lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta. Sí o sí tienen que repetirse en todas. ¿Ya? Ahora, marco ahora desde el otro punto hasta el que esté más cercano. Del menos 1 a 0. Trazo otra línea segmentada. Me pregunto, desde aquí a acá, ¿se repite? Sí. ¿Se repite? Sí. ¿También? También. Pero de acá, desde este menos 1 hasta el 0, ¿se repite? No. Entonces, ¿lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta? Les pregunto. No se toma en cuenta. Perfecto. Ahora, yo le pregunto de acá, desde el 0 al 1, así al ojo, ¿lo toma en cuenta? Sí. Sí. Perfecto. Pero ahora también les hago otra pregunta. ¿El 0 está incluido o no? No. No. Muy bien. ¿Y el 1? Sí. No, en la segunda no. Tampoco. ¿Por qué? O sea, miren, basta que que se repita. Obviamente se está repitiendo, ¿no? Pero acá, si se dan cuenta, existe este círculo rellenado. Este círculo rellenado, ¿qué significa? Significa que el 0 no está incluido, sino con los valores próximos a 0, ¿ya? Aquí obviamente sí se incluye el 0, pero eso no significa que no lo vamos a tomar en cuenta. Significa que solamente vamos a tomar en cuenta los valores próximos a 0. O sea, el 0,1, el 0,001, hasta infinito. No pueden ser el 0,00001, así. Esos valores se van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el dominio está perteneciendo a los números reales, ¿ya? Entonces, hasta aquí podemos decir de que esta parte sí se toma en cuenta hasta el 1, ¿ya? Pero también acá se dieron cuenta, el 1 está con un círculo sin rellenar, ¿ya? Entonces, si está sin rellenar, vamos a considerar el 1 en todo, pero no específicamente el 1, sino los valores anteriores o posteriores al 1. Entonces puede ser ahí el 0,99 o el 1,01 técnicamente, ¿ya? Para que así se entienda. Entonces, podemos decir desde acá, ¿no? De qué X va a pertenecer, no incluido, desde el 0,1 hasta ahí. Ahora, obviamente este valor se va a actualizar por si acaso, ¿ya? Ahora yo me pregunto, desde el 1 hasta otro punto, hasta el 2, ¿se repite? Aquí trazamos otra línea. ¿Se repiten ambos? ¿El 2 va a estar incluido? No. No, ¿cierto? Así que entonces, unión 1,2 no incluido. Ahora, me pregunto, desde el 2 hasta el infinito, ¿se repiten todas? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Y el 2 se toma en cuenta? No. No. Entonces acá otra unión y el 2, más infinito. ¿Ya? Entonces también podemos decir acá que va a ser igual desde el 0,1 unión 1,2 unión y el 2, más infinito. O sea, ¿por qué se lo pone lo que es unión para esto? Se coloca unión para no poner específicamente, ya que los números son infinitos técnicamente. Para no poner, o sea, el 0, hasta el 0,99. Ya, esto acá pues no está incluido, ¿cierto? Esto sí va a estar incluido. Unión, y acá no poner, por ejemplo, 1,01 incluido. ¿Por qué? Porque no son números exactos, ¿ya? Esos no son números exactos porque técnicamente los números son infinitos. Entonces, nosotros podemos decir simplemente así esta unión, ¿para qué? Para que el valor de la izquierda de este 1, o sea, supónganse el 0,99, esté apto también para el 1,01. Este 1 acá, se puede decir que el 0,99 y este 1, el 1,01.
Técnicamente sería así. Por eso se coloca lo que es ese unión. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todas estas reglas se sacan en base al tipo de función, ¿no? Exactamente. Cada función tiene su restricción. Bueno, ahora vamos a ir con funciones inversas. Esta acá, inciso E. Funciones inversas. Las funciones inversas, van a disculpar, pero la gráfica no se le va a presentar, ¿ya? Ahorita se le va a mostrar solamente con GeoGebra. Las funciones inversas tienen de este estilo. F de x es igual al arcoseno de una función cualquiera. Esa función cualquiera puede ser p de x. ¿Ya? Y que también f de x, lo mismo, sea el arco coseno de otra función cualquiera. ¿Ya? Solamente estas dos nos vamos a guiar. ¿Por qué? Porque dado, digamos, por ejemplo, la tangente, sabemos muy bien de que la tangente, ¿no?, es igual, la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Lo mismo va a suceder con el cosecante, lo mismo va a suceder con el secante, con el cotangente, etcétera, etcétera. Eso es en base a identidades trigonométricas, ¿ya? Lo mismo va a suceder. Entonces, planteando yo lo siguiente, el dominio de estas funciones van a pertenecer a los números reales, tal que esta p de x para ambos, por si acaso, para ambos, ¿ya? Tal que p de x ya sea mayor a menos 1, ¿ya? Y de que p de x sea menor o igual a 1, ¿ya? O sea, técnicamente podemos decir entonces de que menos 1 menor o igual a p de x y menor o igual a 1. En estos casos sería así, ¿ya? Eso sería lo que es la restricción de este dominio. ¿Por qué? Porque, o sea, si nosotros tenemos una función acá, un plano cartesiano, saben muy bien de que el seno está desde pi, vamos a poner acá que sea pi, acá otro pi, ¿no? Esto de acá va a ser una onda oscilatoria, más o menos así, de este estilo, ¿ya? Eso es más o menos el seno, ¿ya? Igual de todas formas se los muestro acá. Vamos a ponerlo aquí en GeoGebra para que lo vean mejor, ¿ya? A ver, y es igual al seno de x. Ahí está, ¿ven? O sea, la función técnicamente está denotada de la siguiente manera, ¿no? Vamos a borrar esto. Está así, ¿cierto? O sea, si se dan cuenta, solamente esta función va a estar desde menos 1. Aquí está, miren, aquí mismo está siendo mostrado, de menos 1 a 1. Nada más. Pero vamos a acercarlo un poquito más para que lo puedan ver mejor, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Aquí solamente, miren, si se dan cuenta, está hasta el menos 1 y también aquí está hasta el 1. Solamente hasta ahí va a ser. O sea, obviamente esto aquí es el seno, ¿ya? Pero esto de acá solamente se calcula en el tema, ¿ya?, de funciones de x. Pero si lo rotamos esto, miren, si lo pongo lo que es aquí arcoseno de x, perdón, va a verse así. Arcoseno de x. ¿Ven? Ahí está, mire, ¿ven? La función de arcocoseno solamente es esto que está aquí. ¿Ya? Esto que está aquí, que es el seno hasta el menos 1. Pero de igual forma, ¿por qué se coloca hasta el menos 1,5? Simplemente hasta el punto donde va a llegar en este caso, o sea, los valores extremos, ¿ya? Es por eso que aquí va a estar desde menos 1, ¿ya? Y aquí va a estar en 1 incluido solamente en x, ¿ya? En x. Obviamente porque estas son, esta acá sería menos x y aquí sería x. Solamente hasta aquí nomás está revelada lo que es la función arcocoseno, no hay más, ¿ya? Y está un poco más lejos, ¿por qué? Porque está incluido. Mayor o igual a menos 1 es que está incluido el menos 1, ¿ya? Y menor o igual a 1 está incluido lo que es el 1, ¿ya?
Espero que se haya entendido esto, ¿no? Ok, vamos a verlo acá, vamos a cerrar esto, vamos a irnos aquí. Ok. Vamos a ver un ejercicio para que podamos plantearlo, ¿ya? Ejemplo. Me piden hallar lo que es el dominio de la siguiente función. Y es igual al arcoseno de la raíz de x al cuadrado menos 1 sobre el logaritmo de x menos 1. Ahí está. Esto es un ejercicio un poco complejo, pero igual de todas formas vamos a ver si se puede resolver, ¿ya? Ni yo lo puedo resolver, pero vamos a ver. Ok. Primeramente consideramos, ¿no?, el arcoseno. ¿Este arcoseno qué significa? Si nosotros queremos, en este caso, hallar el dominio de esta función, nos preguntamos, o sea, todo este argumento de encontrar que es una función p de x cualquiera. Ya, esa función es una p de x, y si se dan cuenta, está ahí lo que es una función irracional, está una función racional y está una función logarítmica, ¿ya? Entonces, todo esto aquí tiene que ser igual, simplemente así, ¿no? Va a pertenecer a los reales, tal que menos 1 va a... Perdón. Ah, no, sí, está bien. Menos 1 menor o igual a p de x, ¿ya? Y menor o igual a 1. O sea, p de x, ¿cuánto vale? P de x vale exactamente todo esto de adentro. Entonces copiamos y decimos que va a ser x al cuadrado menos 1. Todito esto sobre logaritmo de x menos 1. ¿Ya? Y ahí ahora buscamos una manera de poder despejar lo que es x, ¿ya? Para ambos casos van a haber dos soluciones. En el primer caso va a ser de que técnicamente lo de adentro, p de x, ¿no?, la raíz de x al cuadrado menos 1, todito esto va a ser logaritmo de x menos 1, ¿ya?, mayor o igual a menos 1, ¿ya? Eso en primer lugar. Ahora, en el segundo caso va a ser lo siguiente, ¿no?, de que la raíz de x al cuadrado menos 1, ya, sobre el logaritmo de x menos 1 sea menor o igual a 1. En esos dos casos hay que resolverlo, o hay que tratar en este caso de ¿cómo se llama?, de resolver esto. Está bueno, voy a tardar hartísimo. Tengo que explicar otras cosas. Mejor nomás el logaritmo lo quitamos. Voy a quitar el logaritmo, ya, ahí. Sería entonces x menos 1, ya. Entonces desarrollamos, ¿no? A ver, quiero poner acá a ver si es que da. Ya. Yo estoy grabando la clase por si acaso, para el que preguntó. Va a ser entonces que la raíz de x al cuadrado menos 1 mayor o igual a menos x menos 1. O sea, este que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿ya? Así que si esto acá lo elevamos al cuadrado, todito esto aquí lo elevamos al cuadrado, y aquí también esto lo elevamos al cuadrado, va a ser la función va a ser la definición de valor absoluto, ¿cierto? Va a ser entonces acá el valor absoluto de x al cuadrado menos 1, ya, mayor o igual a esto que está aquí, menos, bueno, obviamente esto va a ser simplemente un más, ¿cierto? Aquí va a ser x menos 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Y para ello existen dos cosas, dos tipos de soluciones. Ahorita vamos a verlo. Para el inciso A está de que x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual a x menos 1 elevado al cuadrado. El inciso B, ¿qué me indica? De que menos x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual a x menos 1 elevado al cuadrado, ¿ya? Ahí. Bueno, ahora es cuestión nomás de, ¿cómo se llama?, de desarrollarlo, ¿no? Decimos entonces x al cuadrado menos 1 mayor o igual a x al cuadrado. Esto acá es un binomio al cuadrado que cumple lo siguiente, ¿no? Dado un número
sumado con otro elevado al cuadrado es la primera cantidad al cuadrado más menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda más la segunda al cuadrado. Obviamente, si este aquí es más, aquí va a ser más. Si este es menos, aquí va a ser menos. ¿Ya? Entonces, x al cuadrado menos el doble producto de la primera es x por la segunda 1 más la segunda al cuadrado. ¿Ya? Así que entonces va a ser x al cuadrado menos 1 mayor o igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Ahí está. Entonces, esto con esto se va. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, este que está con signo negativo va a pasar a otro término con signo positivo. Este que está con signo negativo va a pasar a otro término con signo positivo, ¿no? 1 más 1. 2x mayor o igual a 2 y x mayor o igual a 2 sobre 2. ¿Y cuánto es 2 sobre 2? Simplemente 1. X mayor o igual a 1. ¿Ya? Y ahora aquí. Esto específicamente sería así. Sería entonces de menos x al cuadrado más 1. Mayor o igual a, o bueno, a ver, sí, vamos a hacerlo así. Mayor o igual a x al cuadrado más 2x, perdón, menos 2x más 1, ¿no? Menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, ya, esta va a ser más 2x, ya, y esta de aquí va a ser más 1 menos 1, y ahí quedaría mayor o igual a 0. O bueno, para no chiparlos demasiado, para no chiparlos. Este con este primeramente se va, ¿por qué? Porque son iguales. Menos x al cuadrado. Este que está aquí con signo negativo, con signo positivo, va a pasar a otro medio como signo negativo, x al cuadrado. Este menos 2x está con signo negativo, va a pasar a otro medio con signo positivo. Ahora, como aquí no quedó nada, simplemente va a ser un 0. Ahora, menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 2x al cuadrado más 2x mayor o igual a 0. Aquí aplicamos lo que es el factor común, ¿cierto? ¿Cuál es el factor común de todo esto? Sería entonces, vamos a ordenarlo de la siguiente manera. Menos 2x al cuadrado menos 2x mayor o igual a 0. ¿Ya? Este menos voy a multiplicar miembro a miembro por menos 1. ¿Ya? Ahora, menos por menos simplemente va a ser más 2x al cuadrado menos 2x. ¿Ya? Este que está mayor, cuando lo multiplicamos por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Si este es mayor, ahora se va a volver menor. El igual se mantiene, simplemente 0. ¿Ya? Ahora, sacamos lo que es ¿cómo se llama? El factor común de eso. Ahora, ¿cuál es el factor común de todo esto? 2x multiplicado por x menos 1, menor o igual a 0. Por propiedad de factorización, tenemos que indicar, ¿no?, de que dado un producto y está igualado a 0, tenemos que expresarlo de esa forma. Va a ser entonces acá un inciso A de que 2x va a ser menor o igual a 0. Y un inciso B de que x menos 1 sea menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces esto aquí dado simplemente va a ser de que x va a ser menor o igual a 0 y de que x va a ser menor o igual a 1. Hasta aquí. ¿Alguna duda, una pregunta? Sí, ¿cómo es que llegó ese costo de que yo el número rojo de x elevado a la 2 menos 1? ¿Cómo llegó a tener esas líneas? ¿Qué significan y todo lo que conlleva? Pues no entendí esa parte, sí. Ya. Primeramente, eso se le llama lo que es una función valor absoluto. Ya, la verdad no lo expliqué bien porque eso es de colegio, pero igual de todas formas vamos a explicarlo aquí. ¿Ya? Dado una función con estas barritas, ya, es valor absoluto y está igualado a una función a cualquiera, por definición esta es una función a trozos. Dado esta función a trozos, es que esto de acá va a ser igual a lo siguiente, de que x va a ser igual a a siempre y cuando x sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Y de que menos x va a ser igual a siempre y cuando x sea menor a 0. ¿Y de dónde sale este valor absoluto? ¿De dónde salen estas líneas o algo por el estilo? Salen de lo siguiente. Dado, por ejemplo, la raíz de x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué sale este signo positivo que se sobreentiende? ¿Y por qué sale este signo negativo?
dado por lo siguiente para un análisis. Este análisis se conlleva de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un número negativo elevado a un exponente par, ya siempre va a salir positivo. Y también, si nosotros tenemos un número positivo, obviamente denotado elevado a un exponente par, igual va a seguir siendo positivo. ¿Por qué? Dado, por ejemplo, de menos a por menos a, se cumple la ley de signo. ¿Por qué? Menos por menos aquí es igual, más. Ahora, si aquí hacemos lo mismo, más a por más a, más por más, ¿cuánto vale? Simplemente más. ¿Ya? Ahora, denotando eso, siempre se pone el menos x acá. ¿Por qué? Porque van a valer dos resultados. ¿Ya? Un resultado tanto como para positivo como para negativo. ¿Por qué? Porque está elevado lo que es al cuadrado. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta? Siguiendo eso, ¿por qué el x menos 1 no también aquí yo estas líneas, el de al lado? Porque no tiene raíz. No tiene raíz este. Si tuviera raíz, ahí sí. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Perfecto. Ya, entonces hasta aquí todo claro. Ahora vamos a ir con el otro. En el segundo caso. Aquí simplemente tenemos 3 restricciones y al parecer van a ser 6. Porque si sacamos un lado 3, también vamos a sacar otro lado 3. Ahí está. Esta aquí es la primera restricción. Esta aquí es la segunda. Y esta aquí es la tercera. Ok. Raíz de x al cuadrado menos 1 menor o igual a x menos 1. Ya, elevamos todo esto al cuadrado y al cuadrado. Aquí es igual esto al valor absoluto, x al cuadrado menos 1. Y esto aquí va a ser igual a menor o igual a x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Van a haber dos casos. Inciso A es que este x al cuadrado menos 1 menor o igual a x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Y el inciso B, que va a dar lo siguiente, ¿no? De que x menos 1 al cuadrado, pero menos 1, todo esto con signo negativo. Menos, y todo esto va a ser menor o igual a x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Aquí desarrollamos, ¿no? Va a ser x al cuadrado menos 1 menor o igual a x al cuadrado menos 2x más 1. Esto con esto se va. Este menos va a pasar a otro medio con signo cambiado. Siempre sería más 2x menos 1 menor o igual a 0. 2x menos 2 menor o igual a 0. Ya, y esto simplemente, bueno, vamos a hacerlo para no chiparlos, ya, para no chiparlos. Ya. 2x, este que está con menos va a pasar con otro lado con más, 1 más 1, ya. 2x menor o igual a 2 y x menor o igual a 1. Ya. Ahora aquí, este de acá, miembro a miembro por menos 1, ¿para qué? Para poder sacar lo que es este signo, ¿cierto? Ahora, menos por menos, simplemente aquí va a ser más, x al cuadrado menos 1. La desigualdad cambia de sentido, mayor o igual a menos x menos 1, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, x al cuadrado menos 1 mayor o igual a menos, multiplicado por ¿qué? X al cuadrado menos 2x más 1. Ahora, como este símbolo está aquí, ¿no ve? Va a afectar por propiedad distributiva a toditos los signos habidos y por haber en este paréntesis. ¿Ya? Entonces sería x al cuadrado menos 1 mayor o igual a menos x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Ya? Esto con esto se va, porque son iguales. X al cuadrado más x al cuadrado menos 2x mayor o igual a 0. 2x al cuadrado menos 2x mayor o igual a 0. ¿Ya? Y el 2x factor común, ¿cierto? X menos 1 mayor o igual a 0. Entonces aquí hacemos lo mismo lo anterior, ¿no ven?
2x va a estar igualado a 0, ya, y en otra ocasión, en inciso B, podemos ponerle de que x menos 1 va a ser mayor o igual a 0. Aquí en este caso despejamos x, entonces va a ser de que x va a ser mayor o igual a 1, y lo mismo acá, x mayor a 0. Y al parecer ahí tenemos 6 restricciones, ¿ya? Solamente que tenga que ver con arco seno, todito esto. Ahora solamente falta aquí lo que es la restricción de la raíz, ya que es la misma que calculamos acá. Si no me equivoco, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí es la mismísima, ya. Creo que se va a colgar mi computadora. Antes que nada, le voy a guardar esto antes que se pierda. Pero voy a esperar un rato que se guarde, porque al parecer se va a colgar la computadora. Ya, ahí. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, ya ustedes lo completan esto, pues ya tengo que seguir avanzando. Ya. Técnicamente sería así. Ustedes nomás lo que tienen que hacer es simplemente dejar este lado de aquí, considerarlo, ya, de que menos 1 va a ser menor o igual a la p de x, ya, y esto de acá va a ser menor o igual a 1, ya. Esto denotado es simplemente de que p de x sea mayor o igual a menos 1 y de que p de x sea menor o igual a 1. No se olviden la definición de valor absoluto. Voy a pasar unos apuntes igual en el grupo para que no se puedan perder un poco, ¿ya? Y siguen nomás lo que tenga que verse. No traten de despejar lo que es x. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Entonces, para resolver toda esa vaina, sí o sí tenemos que aprendernos, bueno, porque nos va a facilitar las reglas nomás, ¿no? Exactamente. La clave está en las reglas. Ajá, exactamente. Tiene que aprenderse lo que son las restricciones de dominio. En este caso de acá, la restricción de dominio va a ser esto, ¿cierto? Igual en este otro caso, igual acá no en las funciones, por ejemplo acá en funciones racionales, esta acá es su restricción. Vamos a copiarla, ¿ya? Restricción. Ya, lo mismo acá. Funciones racionales, este caso acá sería restricción. A ver acá. Funciones logarítmicas, aquí todito esto, restricción. Esto que está acá también restricción. Tiene que considerar sí o sí las restricciones de dominio, ¿ya? Lo mismo acá, todito esto que se encuentra aquí, lo mismo por si acaso, es lo mismo en ambos casos, ¿ya? Restricción. Y ahí, ¿ya? Ahora, como no tienen práctico, voy a resolver un ejercicio de un práctico de otro grupo para que así puedan familiarizarse. Una función donde tenga absolutamente todito, ¿ya? Voy a buscar, ¿dónde está? A ver, este es Z4. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Vamos a hacerlo ¿ya? Ahí. Vamos a poner acá ejemplo general. O sea, ejemplo donde tenga absolutamente todo, ¿ya? Ahora, número 1. Vamos a poner lo que es primeramente una función f de x es igual al logaritmo de 9 menos 9x menos x al cuadrado más x al cubo. Todito esto sobre 3x menos x al cuadrado.
ya está esto más. Bueno, también me olvidé de algo, las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales, sinceramente, el dominio es todo lo real igual, ¿ya? Eso me olvidé. Ahora, va a ser aquí más, está aquí lo que es la raíz, ya, de 2 menos x al cuadrado, ya. Y también, bueno, vamos a poner aquí un 4 para que nos facilite, ¿ya? 4 menos x al cuadrado. Y también está el más arcoseno. No, vamos a poner arcoseno para que no para que nos familiaricemos también con el arcoseno, ¿no? Arcocoseno de x. Simplemente está arcocoseno de x. Ya. Esa es una función. Ya. Están aquí lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Está lo que es la restricción del logaritmo. Está la restricción de una función racional. Está una restricción de una función irracional. Y también de una función inversa, ¿ya? Ayúdenme a identificar. Primeramente, el primer paso para resolver esto, ¿ya? Es identificar funciones. Identificar funciones. Obviamente están a las 5 funciones que hemos dicho, ¿no? Pero identificar las restricciones mejor. Identificar las restricciones de las funciones, ¿ya? Ahora, la primera restricción para esto, vayamos viendo desde izquierda hacia derecha. ¿Qué tenemos? Primeramente tenemos de que este logaritmo de acá, ¿a qué tiene que ser igual? ¿O a qué tiene que ser mayor? El denominador tendría que ser igual, superior a 0, ¿no? También, sí, también. Pero estamos con la restricción del logaritmo. ¿Esto qué tiene que ver con el logaritmo? Si aplicamos en este caso la restricción del logaritmo, ya, todita esta parte de acá, todito el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Mayor, solamente mayor, ¿ya? Entonces en este caso, ¿qué sería? Sería entonces m9 x menos x al cuadrado más x al cubo, todito esto sobre 3x menos x al cuadrado, mayor a 0, ¿ya? Eso en primer lugar. ¿Identificando qué? Identificando lo que es la función de logaritmo. Ahora en este caso acá vamos a ponerle función logaritmo. Ahora, ¿qué más falta? Vamos a ponerlo aquí. Una función racional. La función racional, ¿qué me indica? Me indica que el denominador sea distinto de 0. ¿Y qué es eso? Técnicamente 3x menos x al cuadrado distinto de 0. ¿Qué más nos falta? O esta función irracional. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede colaborar, por favor? Esa función irracional técnicamente es que 4 menos x al cuadrado simplemente sea mayor o igual que 0. Obviamente lo que hemos definido anteriormente, ¿no? Y ahora, ¿qué toca? Nos toca lo que es una función inversa. En sí es función trigonométrica inversa. Ahí está, ¿ya? Y esa función trigonométrica inversa que habíamos dicho de que, o sea, aquí simplemente está esto nomás, ¿no? Está de que x va a ser mayor o igual a 1, ¿ya? Y de que x va a ser menor o igual, mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1, ¿ya? Ahí, ¿ya? Bueno, entonces hay que despejar x en todo. Vamos con la primera restricción. La primera restricción, ¿cuál era? Todito esto que está con verde, ¿cierto? Decimos 9 menos 9x menos x al cuadrado más x al cubo. Todito esto sobre 3x menos x al cuadrado, mayor a 0.
Nosotros aquí tenemos que decir específicamente qué es lo que nos conviene, preguntarnos eso. Ante todo, tenemos que asimilar lo que son las propiedades de factorizaciones que hemos venido llevando desde hace harto, ¿no? Tal que esto encontrado aquí, busquemos valores que si es posible se puedan en este caso de simplificar con lo que es el, ¿cómo se llama? Lo que es con el denominador, ¿ya? Y para poder despejar obviamente necesitamos algún tipo de eso, ¿ya? Entonces, para poder asimilar esto, decimos lo siguiente, ¿no? Buscamos factores comunes. ¿El factor común qué significa? O sea, los números que estén repetidos en alguna función, algún número dado, etcétera, etcétera, ¿no? Así que técnicamente, para que noten, el factor común aquí entre estos de acá, ¿cuál es? Les pregunto. Y el factor común aquí, ¿cuál es? También les pregunto. En el primero sería 9, en el segundo sería x al cuadrado, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces hacemos eso, ¿no? De todo eso, ya sacamos lo que es el, ¿cómo se llama? Sacamos lo que es el denominador, ¿ya? El factor Entonces el signo del centro es igual, ¿no? es mayor. No, yo estoy hablando de esto, lo que está entre 9 menos 9x y el x al cuadrado, eso, lo que está en ese centro es menos o es igual. Esto de acá, esta que está aquí, la raya de fracción mayor. Esto encontrado aquí es el numerador y esto encontrado aquí es el denominador. ¿Ya? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Ya, entonces, el factor común aquí, ¿cuál era? 9. 9 entre 1 menos x perdón, x al cuadrado. Perdón, sí, tiene que ser 9. Menos x al cuadrado y aquí lo mismo, 1 menos x. Todo esto sobre 3x menos x al cuadrado. Y esto mayor a 0. Ya. Ahora, el factor común acá, o sea, lo que se repite, ¿cierto? Es este 1 menos x. Así que lo sacamos. Decimos entonces 9 de que va a ser 1 menos x multiplicado por 9 menos x al cuadrado. Y este aquí el factor común, ¿cuál es? Es técnicamente x, ¿cierto? X sería aquí 3 menos x, mayor a 0. Ahora, este 9x encontrado acá, podemos acordarnos, ¿no?, de las propiedades de factorización. Que si nosotros tenemos una diferencia de cuadrados dado un número a al cuadrado menos un número a también elevado al cuadrado, esto va a ser igual a una sustracción, o sea, a menos b, multiplicado por una adición, o sea, a más b, ¿ya? Y este 9 que está aquí, nosotros podemos definirlo de la siguiente manera. Podemos definirlo entre 3 al cuadrado. Entonces, si es 3 al cuadrado en este caso, lo vamos a anotar para que se den cuenta. Ya, todito esto, x y 3 menos x mayor a 0. Denotado a eso, técnicamente, ¿cuál sería A? A sería lo que es el 3 y B sería lo que es x. Entonces esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos x multiplicado por 3 menos x y 3 más x, o sea, diferencia de cuadrados. X multiplicado por 3 menos x mayor a 0. ¿Ya? Entonces, en esta situación, ¿cuál sería? Esto con esto se va. ¿Por qué? Porque multiplicador y denominador se dividen y simplemente es 1. ¿Ya? Así que solamente, ¿qué quedaría? Quedaría del 1 menos x multiplicado por 3 más x, todito esto, x mayor a 0. Y ahora ahí, ahora sí, como ya técnicamente no hay más, o sea, no podemos despejar más del denominador, ya, entonces hallamos lo que es el dominio, ya. Como está mayor, en este caso que he encontrado aquí, ya, ¿qué sería? Sería entonces de la siguiente manera, ¿no? 1 menos x multiplicado por 3 más x, todito esto mayor a 0, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Como es que hay un producto, ya este producto nos indica de que
técnicamente podemos igualarlo, podemos hacer mayor o menor a 0, cualquier cosa, ¿ya? Así que simplemente quedaría así. En el inciso A quedaría 1 menos x, ¿ya?, mayor a 0. Y en el inciso B, ¿qué nos queda? Nos queda 3 más x mayor a 0. ¿Ya? Así que esto de que está aquí, podemos nosotros decir, ¿no?, de que menos x va a ser mayor a menos 1. Multiplicamos miembro a miembro por menos 1, ¿ya? Y entonces menos por menos va a ser más x. Cuando multiplicamos por menos, la desigualdad cambia de sentido, sería menor. Menos por menos es más y simplemente sería 1. Así que simplemente esto quedaría x menor a 1, ¿ya? Y ahora, esto de acá, x va a ser menor a menos 3. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y bueno, no se olviden, y ahí nomás quedaría en este caso, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Eso sería el dominio, disculpa? No, estamos recién empezando técnicamente, ¿ya? El dominio solamente acá sería de la primera restricción, o sea, solamente lo que hemos realizado aquí, en base a solamente el logaritmo. Ya faltaría lo que es la raíz y faltaría también lo que es la función. ¿Qué? Es la función nomás. Exacto. Ya. Es como más o menos resolviendo los nomás, el Y ejercicio. el denominador igual sería mayor a 0. No, el menor ya no. Ya O no. sea, en este caso, ya si se dan cuenta, ¿no? Esta es una función que nosotros hemos simplificado un poco, ¿ya? O sea, de esta función encontrada aquí, ya es una función de logaritmo, ya, estamos bien hasta ahí. Pero esta función de aquí también tiene otra restricción, ¿cierto? ¿Cuál era esa restricción? Era, esta función irracional era 3x menos x que era distinto de 0, ¿cierto? O sea, va partiendo de acá. Pero como nosotros simplificamos un poco, quedó esto, ¿ya? Ahora, esta es una función racional, pero esta función racional también tiene lo que es otra restricción, ¿cierto? Que el denominador sea distinto de 0. Ya no va a ser mayor a 0. Va a ser que el denominador sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque esta es una función racional y este denominador es como si fuera un q de x, ¿no ve? El denominador técnicamente. Ya no va a ser mayor a 0, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, vamos con la segunda restricción. Esta está hablando raro, vamos a hacerlo aquí. Segunda restricción. ¿Qué hemos dicho? Esto que está acá lo simplificamos, ¿cierto? Ahora ya no va a ser todito esto, simplemente va a ser 1 menos x. Va a ser acá, cuando era 3 más x. Todito esto sobre x, ¿cierto? Pero ahora, como esto ya no está desapareciendo, o sea, partiendo de la primera restricción, esta que es la primera restricción, ¿ya? La función ahora va a ser de que x sea distinto de 0. O sea, técnicamente la segunda restricción va a ser que el denominador sea distinto de 0. Como ya está despejado x, no hacemos nada, simplemente lo dejamos así, ¿cierto? Ahora, la tercera restricción. Tenemos una función irracional, o sea, esta partecita de acá, 4 menos x al cuadrado, va a ser mayor o igual a 0. 4 menos x al cuadrado mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, menos x al cuadrado mayor o igual a menos 4. Miembro a miembro por menos 1. ¿Ya? Y decimos lo siguiente, ¿no? X al cuadrado, mayor o igual, como está mayor y está siendo multiplicado por menos 1, la desigualdad cambia de sentido. Menor igual, menos por más, menos, simplemente más 4. Aplicamos lo que es raíz de x al cuadrado, ya, menor o igual a la raíz de 4. Esto aquí va a ser el valor absoluto de x, ya, y este va a ser menor o igual a 2. ¿Ya? Entonces esto tiene dos soluciones, ¿cierto? Tanto para A va a ser x menor o igual a 2, ¿ya? Y para B de que menos x va a ser menor o igual a 2.
Ahora, este menos encontrado aquí lo tengo que pasar a otro miembro, ¿cierto? Pero la desigualdad cambia de sentido, no se olviden. Entonces que esto va a ser x mayor o igual a menos 2. ¿Y ahí? Ahora vamos con la cuarta restricción. La vamos a colocar, vamos a hacer la hoja más ancha para que no nos esté, ¿no? El ancho vamos a decir que va a ser 10 centímetros. Vamos a ver qué procede. Ahí está. Ahora vamos con la cuarta restricción. La cuarta restricción, ¿qué es? Es que dado este arcocoseno encontrado aquí, esto lo hemos definido anteriormente, ¿no? Pero dado este arcoseno encontrado aquí, o sea, esta función de aquí que está en el arco coseno puede ser cualquiera. En este caso nos tocó lo que es una x, que nos dice de que x tiene que ser mayor a menos 1 y de que x tiene que ser menor a 1, menor o igual a 1. Así que tenemos en este caso una cuarta restricción en x mayor o igual a menos 1, y en la quinta restricción lo mismo, ¿no? Porque parte del arco coseno, x menor o igual a 1. Y ahí está, ya tenemos en este caso todita las restricciones, ¿ya? Ahora solamente queda graficar para allá lo que es las intersecciones de dominio, ¿ya? Y poder llegar a una solución. Graficando los dominios. Las restricciones. La primera restricción, ¿cuál era? La primera restricción estando tanto como A y como B. A, que nos dice de que X, primera restricción, están dos, ¿no? De que X tiene que ser menor a 1, ya esto que está aquí, lo graficamos. Vamos a seleccionarlo más ahí. Menos infinito, aquí va a estar el 0 y aquí va a estar el más infinito. Ahora el 1, aquí está el 1, ya. Como es menor, simplemente consideramos el número, ya, el número 1, excepto los valores, excepto el 1 y los que están a la derecha. Solamente consideramos los valores de la izquierda. Ahora de la primera restricción sacamos dos valores, ¿cierto? Aquí en este caso sería el menos 3. X menor a menos 3. Y lo graficamos igual. Aquí está el 0. Ahora aquí estaba el 1, el 2 y aquí estaba el 3. Menos 3. Menos infinito. Lo graficamos igual. Ahora, de la segunda restricción, ¿qué sacamos? Sacamos de que x tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Aquí, x distinto de 0. Ya, y graficamos. No, disculpe, en los apuntes no era x menor, perdón, x mayor a 3 en la primera restricción. Ah, sí, cierto. Voy a ver. Ajá, sí, es mayores. Perdón, me equivoqué. Aunque no puede ser. Algo me dice que esto está bien. ¿Estará bien? Sí, está bien. X mayor a menos 3. O sea, toditos los valores en sí desde aquí. Sí, de todo aquí así sería. Entonces, ahora sí. Ahí, ¿ya? Ahora, X distinto de 0. Lo graficamos el 0, ¿ya? Y ahí. Todito esto igual. Esto es lo más pele, la verdad, pero ni modo.
Ya, ahora la tercera restricción que hemos indicado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. La tercera restricción tenemos igual dos valores, ¿no? De que x tiene que ser menor o igual a 2 y mayor o igual a menos 2. Tercera restricción. X menor o igual a... ¿qué era? Hasta ahora hay que entrando estos muchachos. Chiste. Ya se colgó la computadora, creo. Menor a 2 y mayor a menos 2. Menor a 2. Ya, y x mayor a menos 2. Y graficamos, ¿no? Ubicamos el 0. Aquí está, supongamos, el 1 y aquí está el 2. Aquí está el 1 y aquí está el menos 2. Como es mayor a menos 2 y menor, simplemente ubicamos en esta situación, ¿no? Solamente aquí y ahí. Pero como es mayor igual y menor igual, esto lo seleccionamos de la siguiente manera. Ahí. Y ahora, la cuarta restricción. Sí, yo estoy grabando, el que está preguntando. La cuarta restricción que me indica que x va a ser mayor a menos 1 y que x va a ser menor a 1. La cuarta y quinta técnicamente. La cuarta restricción y la quinta restricción. De que x va a ser mayor o igual a menos 1 y de que x va a ser menor o igual a 1. Y graficamos, igual graficamos. Todito esto graficamos. Ya, así que simplemente sería lo que es el 0. Ya, está aquí lo que es, ubicamos el 1, el menos 1, perdón, y también ubicamos el 1. Como es mayor a menos 1, van a ser los valores mayores y el mayor menos 1 aquí. Como es igual, entonces ¿qué hacemos? Directamente lo rellenamos, ¿no? Y ahí. Y esto acá lo graficamos. Ahora, partiendo de toditas estas restricciones, ¿qué hacemos? Como le dije anteriormente, ubicamos puntos, ¿cierto? Desde el punto de menos infinito hasta el punto más cercano, después ese punto más cercano al siguiente punto y así hasta llegar al final. ¿Dónde? Solamente donde se repita. Y si se dan cuenta, ya. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso, no hay que flojearlo. A ver. No sé, se está colgando esto. Ahí está. Ya. Bueno, un poquito menos. Ahí. Ubicamos, ¿no? Del menos infinito hasta el punto más cercano. En este caso el punto más cercano es 3. Así que trazamos lo que son esas líneas segmentadas. Puta, ¿qué hice? A ver. Ahí está, ya. Del menos infinito hasta el 3. Graficamos, ¿no? Hasta el punto más cercano. En este caso el punto más cercano es 3. Y me pregunto en este caso, digamos, si no se repite en una sola, no lo tomo en cuenta, ¿ya? Así que de aquí, por lo tanto, se repite, está bien. Acá no se repite. Aquí sí, aquí no y aquí tampoco. En caso que no se repita en uno solo, entonces no lo tomo en cuenta, ¿ya? Entonces esta parte de acá no se toma en cuenta. Ahora, aquí, desde el menos 3, ¿ya? Desde el menos 3 hasta el punto más cercano. ¿El punto más cercano cuál es? Es menos 2. Así que volvemos a graficar. Volvemos a trazar lo que son líneas segmentadas, ¿ya?
Así que, ¿esto se repite? Sí. Esto también. Pero acá no se repite. Por lo tanto, si no se repite en una sola, no lo tome en cuenta. ¿Ya? Así que ahora trazo hasta el otro punto. Desde el menos 2 hasta el punto más cercano. ¿Cuál es el punto más cercano? Es menos 1. Así que decimos, ¿no? Igual trazamos lo que son esas líneas segmentadas. Del menos a 1. Aquí. ¿Se repite? Sí. ¿Se repite? También. Y pero aquí no. Si no se repite aquí, entonces no lo toma en cuenta. ¿Ya? Ahora, también desde otro punto, del menos 1 hasta el punto más cercano. Ahora, de aquí lo trazo, ¿no? Desde el menos 1 hasta el 0. Ahora yo les pregunto, ¿se repiten todo? Sí, aquí también y aquí. O sea, ahí sí se toma en cuenta, pero yo les pregunto, ¿el 0 va a estar incluido o no? No. No es por qué. Porque dado a esta restricción encontrada aquí. Porque si es distinto de 0, entonces va a ser admitido todos los valores excepto el 0. Así que desde aquí entonces nosotros podemos decir que va a ser de que x pertenece a menos 1 está incluido, ¿cierto? Entonces va a ser del menos 1 hasta el 0. Por lo tanto, vamos a ir viendo igual, ¿ya? Ahora, ubicamos hasta el punto más cercano. Desde el 0 hasta el 1, ¿ya? Aquí, todita esta otra línea segmentada, ¿ya? Decimos entonces, el 0 hasta el 1. Se repite, también se repite y también. Si se repite, entonces está bien, ¿cierto? Pero yo les pregunto, ¿se toma en cuenta el 1? Sí. ¿Por qué? No. No, ¿eh? Dado exactamente esta restricción encontrada aquí. Porque solamente me indica acá de que x va a ser menor a 1. No va a ser, digamos, específicamente el 1, sino puede ser el 0,99, el 0,9, inclusive valores menores a 1, ¿ya? Entonces no. Ahora, dado eso, como el 0 no está incluido, ¿ya? Entonces ponemos lo que es una unión. Va a ser entonces el 0 hasta el 1 y también va a estar cerrado, va a estar abierto, ya que el 1 no se toma en cuenta, ¿ya? Entonces, si de acá del 1 ya no hay nada, también lo otro podemos decir que ya no hay nada, ¿cierto? Y esto acá no se va a tomar en cuenta para nada, ¿ya? Por lo tanto, el dominio de todita esta función encontrada acá, no sé qué pasó ahí sinceramente, van a disculpar. ¿Dónde está? Encontrada aquí, todita esta función de acá, ¿ya? Simplemente va a ser así. Va a ser este dominio de acá. ¿Ya? Va a ser entonces el dominio de la función f de x pertenece a los números reales, tal que x va a pertenecer desde menos 1,0 unión del 0, hasta, perdón, pero menos 1. Ahí. Obviamente en notaciones de intervalos, ¿no ven? Si nosotros queremos poner una notación por comprensión, podemos hacerlo de la siguiente manera. Desde que menos 1 hasta ver va a estar incluido o no chipemos, no, así siempre va, así igual es aceptable, ya. Otra cosa, puede ser también notada de la siguiente manera, de que x va a pertenecer desde menos 1,0 abierto, unión 0,1 abierto, así sucesivamente, y ahí acabaría el ejercicio, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este ejercicio? En la primera restricción hay algo que no me cuadra. En la primera restricción, ya. Según el gráfico, x es igual a x es menor a menos 3. ¿Dónde está? A ver, para esta, ¿cómo se llama? Esta parte de aquí. Ya, vamos a eliminar. En la primera restricción, aquí. Ya. Me decís, no es, a ver, por ejemplo, aquí sacamos factor común, ya. Aquí sacamos. No, estoy hablando del gráfico, donde estaba graficando, donde terminamos sacando la restricción, en este caso de x. Ya. Ahí. Aquí dice x es menor o igual a menos 3. Mayor, dice acá. Llega. ¿Menor qué? Pues ahí mismo lo dice. Pero aquí No solamente es el menor. Aquí solamente es el menor. Pero lo voy a aceptar, lo voy a acercar un poquito más.
para que lo puedas verificar. Ahí abajo dice menor que 3. Ah, pero está graficado en mayor igual. Perdón, ahorita lo Sí, corrijo. pero eso se refería, creo Ah, yo. ya, sí, van a disculpar esto. A eso es a lo que me refiero. Ah, ya, perdón. Pero está graficado. Yo solamente ahí me faltó, nomás. Eso sí fue un error. Van a disculpar. Ah, así es entonces. Sí, así. Ya estaba preguntando yo como por qué era así. No, tranquilo, va a disculpar. Eso nomás me faltó. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto acá? Disculpa, ejercicios como este que hiciste va a ver en el examen, Lamentablemente sí. pero me va a llevar todo el tiempo del examen, y además ni voy a acabar todo eso. Eso va a disculpar la expresión, va a disculpar que te lo diga así también, pero ya es problema de cada uno. Por ejemplo, yo igual la sufrí harto en la materia y por más, digamos, por ejemplo, una hora y media nos daba y nos da apenas 2, 3 o 5 ejercicios máximo y esto más o menos, o sea, si le sabes bien, si paras practicando, te va a llevar 10 minutos máximo. Solamente que yo me tardo harto aquí, obviamente en graficando, obviamente en explicarles cada cosa, así que eso más que todo sería. Por ejemplo, en ejercicios máximo, ya, bueno, yo creo que, a ver, no sé, en el grupo más que todo de ustedes, en Z3 y SH no llevan tanto, pero igual hay que prevenirse, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo avancé con Miranda, simplemente nos dio el calcular el dominio de, más o menos, a ver, espera, te lo voy a poner. Creo que era un ejercicio así, más o menos. F de X era igual a la raíz de X cuadrado menos 1. Todo esto sobre X más logaritmo de X cuadrado más 1. Eso me acuerdo que fue un de examen. Más o menos así sería entonces. Hacía un ejercicio más o menos así. Y aquí solamente tenés que preocuparte acá, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenés que preocuparte acá. Ya que si vos te das cuenta que X cuadrado más 1 lo igualas a 0, ¿no? X cuadrado va a ser mayor o igual a menos 1 y no existe raíces de números negativos. ¿Ya? Así que simplemente solamente preocupate nomás por acá. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Voy a cerrar esto. Vamos a borrar esto y vamos a decir... Ahí. Bueno, muchachos, entonces sería todo hasta aquí. Ya. Entonces, como en modo resumen, ¿cómo sería? Así, un rapidín. Ya. En modo así, un resumen. Ya. Para vos tener lo que es una función y es igual a f de x cualquiera, una función donde va a estar, suponete, una raíz de p de x sobre otra función q de x más un logaritmo de h de x, suponete, y cualquier otra cosa, ya. Lo único que tenés que saber, lo que hemos aprendido hoy, simplemente las restricciones de dominio. Las restricciones de dominio, ¿cómo funcionan? Técnicamente, si vos tenés una función f de x, una función racional, 1 sobre q de x, ¿qué es q de x? Q de x, tenés que calcular, el dominio siempre va a pertenecer a los números reales, pero va a tener lo que son restricciones. En este caso de una función racional es que el denominador sea distinto de 0, ¿ya? Ahora, si vos tenés lo que es una función, aquí voy a poner racional. Si vos tenés lo que es una función irracional, en este caso una función f de x, a ver, una función irracional, aquí una función f de x sobre raíz de p de x, entonces la restricción de dominio siempre va a pertenecer a los números reales, pero esa p de x va a ser mayor o igual que 0, ¿ya? Ahora, si vos tenés lo que es una función logarítmica, la restricción de dominio técnicamente sería de la siguiente manera, ¿no? Tal que si un logaritmo tenés en base de cualquier una función cualquiera, de un argumento cualquiera, técnicamente las restricciones de dominio serían las siguientes. P de x tiene que ser mayor a 0, P de x también tiene que ser distinto de 1 y Q de x tiene que ser mayor a 0, ¿ya? Obviamente si tenés en este caso, ¿no?, una base aquí, pero si vos tenés técnicamente una función f de x logaritmo de otra función cualquiera, lo único que tenés que decir solamente es, bueno, esta p de x la voy a
a ser mayor a 0. Y después ahí despejas x, ¿no? Y en funciones inversas, ya en funciones trigonométricas inversas, por ejemplo en arcocoseno y en arcoseno, solamente esas dos nomás se las voy a presentar. Ya es que técnicamente, o sea, supone que arcoseno de p de x, ya es que p de x sea mayor o igual a menos 1 y de que esa función cualquiera llamada p de x sea menor o igual a 1, ¿ya? Y después de despejar x. Los despejes siempre pueden ser mecánicos o otras veces nos va a tocar, por ejemplo, hacer tipos cambios de variable. Inclusive también vamos a tener que hacer ocupar lo que es la fórmula general para hallar ecuaciones de segundo grado, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso sería lo que hemos aprendido el día de hoy. La PX es más o menos como lo dicen en el ejemplo, es como una máquina que entra y sale por la salida, por ejemplo, lo mismo, ¿no es? Ajá. Profesor, p de x es una función arbitraria cualquiera. Porque más que todo, digamos, vos podés, hasta inclusive, ¿no? Aquí tenés lo que es una función p de x. Un ejercicio, esa p de x puede ser cualquier cosa. Puede ser raíz de x cuadrada menos 1, como habíamos visto. Puede ser una raíz de logaritmo de x, suponete. Puede ser otra raíz cualquiera de un arcocoseno de x también. Ya, esa p de x es una función arbitraria. ¿Ya? Yo solamente denoté lo que es en este caso el problema de funciones como máquina, dado que si vos tenés un valor cualquiera, ya lo introduzcas a ese valor y te dé otro valor cualquiera. O sea, suponete miras así. Eso no le expliqué mucho porque es como tipo básico más o menos, pero ya. O sea, si vos tenés lo que es f de x igual, dictame cualquier cosa. A ver, x al cubo menos x al cuadrado más x menos 1. Si un valor que vos le proporcionás a x, sea cualquier cosa, voy a poner que sea valor 1. Entonces, f de 1, ¿cuánto va a valer? Ese 1 lo reemplazás en las x cualquiera que vos tengas. ¿Ya? Si vos tenés una x y esta x te elevado al cubo, entonces a ese 1 que le estás introduciendo a la función, ¿qué te va a hacer? 1 al cubo. Lo mismo sucede con x al cuadrado, va a ser 1 al cuadrado. Lo mismo acá, x elevado a la 1 va a ser más 1 menos 1. Y resolver, ¿cierto? 1 al cubo sigue siendo 1, menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, más 1 menos 1. ¿Y esto qué te va a dar igual? 0. Es más que todo hallar un valor numérico técnicamente, cuando introducís valores a funciones como máquina. ¿Respondí tu pregunta? Ajá, sí, bienísimo. Belleza. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que quieran resolver conmigo, chicos? Antes que finalice la clase. Disculpe, el documento se lo podría enviar al grupo para que podamos repasar más tarde cuando nos venga otra duda. Claro, el documento se lo voy a pasar y también voy a subir la grabación de la clase. Así que con eso no tengan pena. Bueno chicos, espero que estén bien. Me avisan cualquier cosa nomás y tienen mi número también por el grupo. Ya, y espero que les haya servido de algo esta clase. ¿Ya? Un gusto, nos vemos. Muchas Hasta gracias. luego. Que esté bien, chau, chau. Thank you. Sí.